¿Qué les parece si damos inicio? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por bendecirnos, traernos aquí todos juntos. Sí. Porque tú estás preparando a todos, todos que están entrando este tiempo, Señor, estás preparando sus corazones para hablar a través de cada uno de los que hablan. Gracias, porque nos estás devolviendo nuestra salud. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no iba a hablar. Amén. Amén. Pues de tiempo en tiempo todos enfrentamos diferentes retos y en nuestras vidas con Abba vamos aprendiendo a creerle, vamos aprendiendo a permanecer en fe, a que las cosas que ocurren, sean situaciones o enfermedades, no nos muevan de la comunión en la que Él hace su obra. Y hoy queremos empezar con la escritura en Isaías, el capítulo 30. El versículo 15. Y esto lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero hoy lo siento como un enfoque muy importante que tenemos que recibir y vivir. Y dice así el versículo: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y el versículo termina diciendo: y no quisisteis. Y vamos a empezar por ahí, ¿verdad? No porque nuestro Padre quiera regañarnos, pero este tipo de situación Dios la enfrenta con la humanidad constantemente. No quisisteis. Hay un salmo donde Dios le dice a Israel: yo quise llenar tu boca de la mejor comida y llenarte de deleites y rodearte de paz, pero no quisiste. Y luego vemos a Jesús en el día que entró victorioso a Jerusalén. Bueno, se presenta de esa manera, pero el día que Él entró y fue celebrado, llegó al templo, volcó las mesas de los cambistas y echó fuera a los vendedores de ganado y del atrio del templo, y salió otra vez de Jerusalén. Y cuando subió a un monte y se veía toda la ciudad, lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise, como la gallina a sus polluelos, tenerte bajo mis alas, pero no quisiste. Y entonces el asunto a recibir en eso es la importancia que tiene perdón, el querer. Toda la salvación
todo lo que Dios ha hecho, ha preparado, ha dado, ha comprometido, funciona sobre una condición. Y esa condición está también descrita en Juan 1:12 como recibir, ¿verdad? Entonces Jesús dice, a los que me reciben, que eso es querer, les doy la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, bienvenido Héctor, tu micrófono sigue abierto. Te vamos a agradecer que lo cierres. Voy a leer el verso otra vez. Isaías 30:15, porque así dice, lo voy a personalizar ahora, porque así me dice Abba, el Santo de Israel. En descanso y en reposo serás salvo. En quietud y en confianza será tu fortaleza. Y yo no quiero que Él me diga, y no quisiste, sino que Él pueda gozarse conmigo y que Él pueda gozarse contigo porque has querido. El Salmo 91 termina diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor o su voluntad, dependiendo de la versión. Y eso es Dios está hablando de la persona, es por cuanto en mí Cristóbal ha puesto su amor, Rebe, Susi, Iván, cada uno de ustedes ha puesto su amor, es una elección personal. Entonces Él dice, yo también lo libraré, lo llenaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, date cuenta que tú, yo, cada uno de nosotros de manera particular, estamos en el control de la situación, lo cual es una verdad irrefutable, pero que ha estado encubierta a los ojos de casi todos por un engaño terrible. El engaño que se expresa en palabras como, bueno, pues Dios hace su voluntad aunque no nos guste y ni modo, ¿no? Y hay dichos y frases y clichés que nos ubican en creer ese engaño en lugar de esta verdad que Dios hace patente a lo largo de toda su palabra y su conducta para con todas nosotros, y es la verdad de que Él está atento a tu corazón, ¿sí? Antes de que tu boca hable, tu mente piense, Dios ve más profundo todavía. Y el querer ocurre en tu espíritu. ¿Sí? Déjenme darles otro ejemplo. Si no equivoco es el Salmo 107 o uno de los salmos, si no es ese, donde el Espíritu Santo habla de los prisioneros espirituales o personas poseídas por demonios y por potestades espirituales. Y habla de cómo ese prisionero clama a Dios desde su espíritu y es oído. Y entonces es librado. Y fíjate, esta es una persona que por
decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, ha llegado a este punto de quedar poseído por demonios. Y obviamente ha rechazado a Dios. En muchos casos son personas que han blasfemado en contra de Dios, que han renegado en contra de Él, creyendo engaños, porque como hemos dicho en varias ocasiones, la persona más acomedida a ayudarte a engañarte es el diablo. Él es el padre de mentira. Y siempre va a estar allí con ayudas explicativas que te conduzcan a creer engaños. Y tiene muchos ayudantes también. Entonces, estas personas que han llegado a este estado, esta escritura nos hace ver algo maravilloso. No están abandonadas. Están allí porque han elegido creer estos engaños. Sin embargo, Dios está atento a sus corazones, a sus espíritus. Y cuando claman, son escuchados y son traídos a libertad. Y yo he tenido el privilegio de presenciar eso en las ocasiones que Dios me ha permitido y ver la veracidad de esa palabra. Y en cambio, cuando esa persona no clama, no quiere ser libre, no hay manera que lo sea. No porque el poder del diablo sea muy grande o los demonios estén muy terribles. No tiene nada que ver. No hay comparación entre el poder de Dios y el engaño del diablo. No la hay. Por eso no uso ni la comparación de un elefante y una hormiga. Eso sería ínfimo. O sea, no la hay. ¿Me explico? Pero lo que mueve, lo que permite que Dios actúe es la elección del corazón de cada uno de nosotros. Y por eso allí están sus ojos. Dios le dice a Samuel, el profeta, le dice: tú ves la apariencia, pero yo veo el corazón. Sí, y nosotros, en nuestro proceso de ser hechos hijos de Dios, tenemos que venir a vivir desde el corazón, sinónimo espíritu, ¿sí? Donde no hay nada que esconder, y de venir a la luz voluntariamente. Jesús explica en Juan el capítulo 3 cómo la naturaleza humana es opuesta a la luz. Vamos a empezar en Juan capítulo 1, recordando las palabras del Espíritu Santo allí. Y nos explica que en el principio era el verbo era Dios, Él hizo todas las cosas. Y luego dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice que las tinieblas pelearon contra la luz, pero no prevalecieron contra ella. Y esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Fíjate. Y nos brincamos ahora a Juan capítulo 3, donde otra vez se nos muestra esta realidad de la que estamos hablando en esta mañana, que es el poder, la autoridad que tú y yo y cada ser humano tiene sobre su propia vida, y que es absolutamente respetada por Dios. Y Dios dice, en Juan capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas. Así que vamos ahora a empezar a entender por qué en este día el Espíritu Santo quiere que enfoquemos esta verdad en particular. La elección de tu corazón es el interruptor, el switch, es la válvula que abre o cierra, que permite o niega, que recibe o rechaza a Dios. No las cosas que Él quiere hacer en tu vida. Y esto yo creo que es algo muy, muy, muy importante de recibir, de comprender. Que cuando recibes su palabra, le estás recibiendo a Él, porque Él es su palabra. Dejemos atrás el concepto de que, Señor, dame paz. Dame esto, dame aquello, dame lo otro, necesito esto, necesito lo otro. Eso es un concepto humano, es algo terriblemente incorrecto. Lo correcto es, te recibo a ti, porque tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad. Tú eres vida, tú eres verdad, tú eres todo. Si te recibo, entonces estoy recibiendo el todo de lo que tú eres. Y nuestro enfoque hoy no está en si el Espíritu Santo te está redarguyendo porque te das cuenta de que, entonces yo he rechazado a mi Padre. Bueno, vive ese redarguyimiento correctamente. Vívelo en fe. ¿Sí? ¿Cómo se vive el redarguyimiento en fe? Se vive sin condenación, se vive para arrepentimiento, y el arrepentimiento se vive para perdón, y el perdón se vive para limpieza, y la limpieza se vive para transformación, para ser hechos hijos de Dios. No es el tema de hoy, la secuencia, pero es importantísimo entenderlo. Cada vez que eres redarguido o redarguida, no te salgas de fe, no digas, si es que yo estoy mal, es que así soy, es que no, yo no cambio. ¿Dónde está la fe en eso? Es que a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Dónde está la fe en eso? ¿Me entiendes? Nunca ha sido porque tú o yo podamos. Tenemos una promesa de parte de nuestro Padre que el que inició en nosotros la buena obra la va a cumplir, la va a perfeccionar. Entonces, no hay lugar en la verdad para declaraciones de impotencia, de nada de eso. Pero el redargüimiento es un paso necesario para que nosotros vengamos a corrección, y entonces la única manera de vivirlo correctamente es decir, Padre, gracias por mostrarme esto. Estoy de acuerdo en que me limpies de esto. Estoy de acuerdo en que cambies esto en mi vida. Estoy de acuerdo en que cumplas tu promesa en mí. Porque primero tienes que entender qué es lo que Él quiere sacar de ti, ¿no? Lo que está incorrecto. Exacto. Y viendo esto de no quisisteis, ¿verdad? Ajá. Entendiendo el principio de que si yo no quiero, Él no puede hacer nada, pues si Él no me presenta lo que Él ve que está mal en mí, aunque yo diga, ¿cómo? Aunque yo viva orando, es que Señor ya te pedí, Ándale. Ya te dije que por favor me hagas como Jesús, es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué sigue? El redargüimiento. Para que entiendamos. ¿Te das cuenta? Y ahí nos confundimos muchas veces y en lugar de recibirlo y decir, gracias por mostrarme lo que sigue, vamos, ¿ya ves? Yo quiero, pero estoy mal. Yo quiero, pero no sirvo para esto. Entonces nos salimos de fe
Y en esa acción, fuera de fe, estamos apagando el switch o cerrando la llave, estamos rechazándole a Él y diciendo, no, entonces no. Porque no me gustó lo que vi, lo que me sacó. Y volvemos a detener el proceso y a caer en esta condición en la que muchas veces patinamos, ¿no? Puedo usar ese ejemplo, esa palabra de, pues nos estancamos y estamos allí atorados en lugar de vivir algo que debe ser un proceso muy fluido. Redargüimiento, lo acepto sin condenación. Padre, gracias, qué bueno que me estás mostrando que en mí hay esto. Qué sorpresa, ¿no? Por ejemplo, si Dios me muestra... No lo esperabas. Pues vaya, llega un momento cuando esta verdad empieza a trabajar en tu corazón correctamente, en que ya es absurdo el sorprenderte porque el Espíritu Santo te muestre algo malo en tu vida. Quizás porque te has estado justificando. Pues sí, pero eso es un engaño, ¿no? Entonces cuando Él empieza a sacar las cosas que hay que entregar, porque tiene que ser de tu propia voluntad, no debe ser sorpresa, sino debe ser gracias. Wow, sí, yo quiero ya no tener esto en mi vida. Quiero ya ser libre y vivir eso, ir al arrepentimiento, que es así de sencillo, ¿me entiendes? El arrepentimiento doloroso, el rey David lo describe así en el Salmo 42. Él dice, mientras callé, fíjate, ¿quién eligió callar? ¿Te das cuenta? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, esa elección personal por callar, por retener, por no ser honesto, por no venir a la luz, por hacer lo que dice Jesús, que es la condenación. La condenación no es que hayas pecado. Jesús pagó por eso. La condenación es decir, no, yo le sigo aquí con mi problema. Entonces mientras callé, exactamente. Porque de otra forma, esta condiciones, situaciones en nuestras vidas que se perpetúan, si no entendemos esto, entonces, ¿qué clase de padre tenemos, no? Que le pides y le pides y le pides y no te limpia, y no te saca de allí, y sigues en la esclavitud, y sigues en el problema. No, no es así para nada. Ahora, Él lleva el programa de limpieza. Nosotros no vamos a forzar su mano para que Él arregle esto porque eso es lo que me molesta. Tenemos que, y aquí es donde regresamos a esta escritura, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en fe porque esta escritura habla de fe. La voy a volver a leer. Isaías 30:15. En descanso y en reposo soy salvo. En quietud y en confianza está mi fortaleza. No puedo estar en descanso y en reposo si no estoy en fe. Si fuera de fe, no hay descanso y no hay reposo. Y entonces, esto es también algo muy hermoso, porque nos lleva a algo muy sencillo en lo que hay que estar enfocados. ¿En qué estado está mi espíritu? ¿Sí? Si no estoy en descanso y en reposo. Chris, perdón que te interrumpa. Adelante. Quiero hacer una preguntita. ¿Puedes dar un ejemplo vivencial de lo que es estar en descanso y en reposo? Claro, gracias.
Vamos a entender el descanso y el reposo no tienen nada que ver con la actividad física. ¿De acuerdo? Sino el estado de tu espíritu. Entonces, empecemos por entenderlo primeramente como la evidencia de la operación de fe en ti. La fe produce reposo. ¿Cómo se manifiesta el reposo? En paz. Y por eso el Espíritu Santo dice, la paz de Dios gobierne tu corazón. Corazón sinónimo de espíritu. El estado de mi espíritu, entonces, la provisión que tengo y que cada uno tenemos de parte de Abba, es paz. Jesús lo dijo. Y esto va a responder lo que pregunta Juan. Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo se las da, yo se las doy. No tengan miedo. ¿Te das cuenta? Si hay temor a algo, a alguien, a lo que sea, pues no hay paz y no hay reposo. Reposo habla de un estado de confianza en el que la responsabilidad del cumplimiento de la promesa por la que existes está en una persona fiable, confiable, infalible, y porque elijo darle crédito, entonces Él ratifica su pacto, su promesa en mí con paz. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento, no funciona lógicamente. Entonces Jesús termina en Juan 16 diciendo, en el mundo tendrás aflicción. Y eso es muy importante, ¿no? Porque dice, te doy mi paz, pero en el mundo vas a tener aflicción. Esta es la respuesta. ¿Cómo saber que estoy en el reposo? Porque las aflicciones del mundo no me sacan de la paz de Dios. Y esta es una lección vivencial que todos los hijos de Dios hemos de aprender por el Espíritu Santo. Cada uno en sus propios asuntos. ¿Sí? El ser humano es reactivo a lo de afuera. Entonces vive reaccionando, esto no me gusta, eso sí me gusta, eso es lo que quiero, eso no lo quiero, esto me cae mal, esto me cae bien, quiero, etc. Y es una reactividad completa, ¿no? En la que existe y en la que vive, en la que opera. Y la naturaleza de Dios es completamente opuesta a eso. ¿Sí? Dios no es movido por lo de afuera, Él es quien Él es, en todas las cosas. Y ser hechos hijos de Dios es ser traídos a la naturaleza de Dios. Entonces tenemos que vivir cada uno el proceso de ser desarraigados de todas esas cosas en las que nuestro espíritu ha estado dependiendo. Sí, hay cosas que en cada vida que están raíces, mejor dicho, en cada persona, que están en relaciones, en condiciones, en necesidades, en bienes o posesiones o la falta de ellas, etcétera, etcétera. Y si esas cosas no están satisfechas, siguen siendo algo que nos mueve, que nos gobierna. Entonces ahí hay un conflicto de gobierno.
El Espíritu Santo nos da uno. La paz de Dios gobierne tu corazón. ¿Sí? Y cuando estos otros gobernadores operan en nuestras vidas, pues tenemos que reconocerlos ante nuestro Padre y decir: Padre, aquí no tengo paz. Y ahí empieza la salvación. Porque la salvación no es, y creo que ya empezamos a comprender esto con claridad, la salvación no es el que te vayas al cielo en lugar de que te vayas al infierno. La salvación es que se manifieste en ti la vida divina en lugar de la naturaleza humana. Eso es la salvación. Entonces la salvación tiene que ser presente, ahorita. Ahorita que están tronando las cosas afuera, necesito vivir la salvación prometida. ¿Sí? Empezando desde mi cuerpo físico. ¿Qué poder tiene? Si mi cuerpo se siente muy bien, yo estoy bien. Pero si mi cuerpo se empieza a sentir mal, ¿qué me pasa? Y hablo de mis propias experiencias en estos últimos días. ¿No? Lo típico al ser humano es: me siento mal, me agito, me angustio. Todas las personas que llegan a un hospital se les sube el azúcar, se les sube la adrenalina. Están en miedo, están angustiados. Es normal al ser humano. Pero no es normal al Hijo de Dios o a la hija de Dios. Porque tú tienes la promesa de paz. Entonces vamos a hablar de aprender a ser salvados. Partiendo desde esta frase que no queremos que nuestro papá nos diga jamás, que Jesús nos diga jamás: no quisiste. Sí, tenemos que empezar por allí, a entender: a ver, yo quiero, pongo mi corazón en querer. Entiendo que no se trata de recibir cosas, sino de recibirte a ti, Padre. Porque tú has venido a vivir en mí para cumplir tu promesa en mi vida. Y para cuando yo me doy cuenta de algo, tú ya lo sabías. Y ya tienes en eso que estás permitiendo que yo experimente, tienes un propósito divino. No importa cómo se le llame a esa cosa en el ámbito humano, incluyendo la muerte física, mía o de alguien. Que sería como el extremo, ¿no? Pero nada puede venir a mi vida o a tu vida como hijo o hija de Dios que sea desconocido por nuestro Padre. Él nunca te va a salir con: ay, carambas, es que estaba yo así ocupado. Miren, estuvimos en un evento hace un par de días y veníamos saliendo y Susie venía con su traje de gala y unos zapatos así como de este alto. Y veníamos caminando, saliendo en una banqueta plana y Susie venía a 2 personas de mí porque venían nuestros hijos y Iván, Rebe con nosotros. Y yo iba volteado viendo a Susie caminar y me volteé por un instante así y oigo un ¡paz! Y me volteo y Susie está en el suelo. ¿Sí? Entonces corrimos a levantarla, no se lastimó mucho, está bien, pero a lo que voy es, yo no estaba a su lado y no
vi que se caía. Nada más oí el golpe, pero fue un instante, nada más me volteé así para ver a dónde yo iba y ¡pum! Y ya estaba en el suelo. Con Abba, él sabía de esa caída y muchos decimos, oye, ¿por qué no la previno? ¿Sí? Y muchos nos atoramos ahí, a ver si estás conmigo, ¿por qué dejaste que me cayera? ¿O por qué dejaste que me hicieran? ¿O por qué dejaste que me maldijeran? ¿O por qué dejaste que...? ¿Cuál es el propósito? Ahí es donde empiezas a entender fe, ¿sí? Si esos eventos siguen siendo más poderosos en tu corazón que la promesa y la persona de tu Padre, entonces puedes entender por qué tu paz es frágil, ¿no? Cualquier cosa la rompe. Pero si empiezas a permitir que tus raíces se profundicen en amor, que es Abba, Él es amor, entonces todo tiene una sola interpretación y realmente una sola respuesta, y esa respuesta es gracias, Abba, por lo que estás y vas a estar haciendo en mí con esta situación. Porque nada es insignificante y nada es... y eso es estar siendo salvo, ¿sí? Estar siendo salvado es poder ver que tu espíritu ya no reacciona humanamente, sino empieza a vivir en la naturaleza de Dios. Tenemos un capítulo en la vida de Jesús maravilloso para cada uno de nosotros, y es el evento en el huerto de Getsemaní. Porque este es el único momento en el que Jesús va a participar de algo desconocido para Él y desconectado del Padre. ¿Sí? Y por esto en el libro de Hebreos, hablando de Jesús, se nos dice que Él fue probado y tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Entonces, vamos a ver a Jesús trabajando y dándonos ejemplo de cómo ser salvos, ¿sí? Porque Él entra en esta angustia, una angustia intensa, al grado que su cuerpo responde a esa angustia con exudar sangre. ¿Y qué hace? Va con Abba, ¿sí? Y le habla a Abba en fe. Nunca se sale de fe, porque Él viene y le dice: Padre, si hay manera de que pase de mí esta copa, hazlo. Pero si no, hágase tu voluntad. Y entonces Él, ¿qué estaba haciendo? Fíjense, enfrentando, consciente de que estaba enfrentando algo inédito en su vida. Nunca había ocurrido, nunca iba a volver a ocurrir, pero esa separación de algo eterno, ¿sí? De algo que jamás había ocurrido. Y no era solamente separarlos, sino que Jesús no solamente iba a estar separado del Padre, sino iba a ser
cargado de todo el pecado y la iniquidad humana. Iba a ser juzgado, iba a ser sentenciado y iba a ser ejecutada la sentencia sobre el pecado humano en él. Entonces iba a pasar de ser santo a ser pecado, de ser uno con el Padre a ser maldición. De ser el Rey de Gloria a ser el sujeto, un reo de muerte. ¿Te das cuenta? Y entonces Él viene a este momento y fue puesto en la Escritura para nuestra enseñanza de cómo procesar las cosas en nosotros que se nos dificultan, ¿no? Que nos rebasan. Pero el propósito fue permanecer en fe. Y por eso el producto de este ejercicio de Jesús es que puedes verlo una vez que se levanta de allí en paz, inconmovible, físicamente vive horrores, o sea, no hay manera de graficar lo que le hicieron a Jesús físicamente. La mejor descripción sigue siendo Isaías 53, donde dice que en resumen dice que lo dejaron sin apariencia de un ser humano. ¿Me entiendes? Era una bola de sangre y de molido, así lo dice, molido por nuestros pecados. Pero en todo ese proceso ya no hay esa angustia y eso que las religiones expresan de Jesús. No es cierto, no es verdad. Su angustia la vivió con el Padre. Y todo el proceso del juicio y de la crucifixión lo vive en la paz, en este reposo, en esta quietud, en esta fuerza divina que le es ministrada. Y por eso es que cuando Él pasa por las mujeres que están llorando y les dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, yo estoy bien. Lloren por sus hijos, por los hijos de sus hijos. Y una vez que lo crucifican y lo cuelgan, están injuriándolo, están... o sea, la rabia humana descargada y diabólica siendo descargada sobre él, y de su corazón no sale odio, lástima, dolor, sino sale perdón. Padre, perdónalos. Y una vez que ya está allí, viene el momento de la ruptura y oyes a Jesús clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ya allí ocurrió esa ruptura y Él es hecho pecado. Y aún allí, su espíritu, fíjate la importancia de sus palabras finales. Padre se identifica como hijo y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es fe. Entonces, es importantísimo para ti y para mí entender que nuestra salvación se opera en fe y la fe se manifiesta en reposo, y
que es algo práctico que está ocurriendo constantemente, si lo permito, si quiero. Y podemos decir hoy que lo que estamos siendo llamados a comprender es que toda la promesa de Dios se cumple en mí si quiero, si yo quiero. Pero es un querer activo, ¿sí? Es un querer constante. No es un querer vano, impráctico, que digo que sí cuando estoy en el ambiente donde esa es mi reacción. Por ejemplo, hoy estás escuchando esto y puedes decir, no, pues sí, yo quiero eso. Y eso es bueno, pero al rato que seas provocado o provocada a las reacciones humanas, ahí es donde tienes que seguir queriendo. Y esa sencilla acción es la que va a determinar si permites la salvación que Abba está listo para manifestar en ti. Esta es la importancia de tu vida para nuestro Padre. ¿Por qué? ¿Por qué Él ha determinado que sea así? Porque su promesa es hacerte idéntico o idéntica a Jesús. Y Jesús no tiene que ser arrastrado, jalado a la fuerza, forzado a nada. Sí, por eso Él dice a sus hermanos, dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué sucede si aprendes eso? Hallarás descanso. Ahí está otra vez, ¿verdad? Descanso es el estado natural de los hijos de Dios. Y puedes ver a Jesús viviendo ese reposo en la fidelidad de nuestro Padre durante todo el proceso de su juicio y crucifixión hasta el final. Cuando Él es resucitado, pues obviamente su fe está consumada, ¿no? Porque se entregó, se depositó en el Padre, vivió el proceso del juicio del pecado y la maldición, la condenación, todo fue ejecutado sobre Él y luego es resucitado por la gloria del Padre, libre y exaltado, ¿no? Entonces esa es la salvación en Jesús, ¿lo puedes ver? O sea, no es nada más el hecho de que Él diga, tú estás re mal, mano, y te tengo que salvar de alguna manera. Es que Él vivió, Él se entregó para vivir ese proceso. Y tuvo que creerle, darle crédito a Abba de que le iba a resucitar. Uno de los salmos proféticos dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, Él se entrega, se confía, y eso da reposo. Eso es lo que fe produce. Y podemos resumir entonces el día de hoy para llevar esto a la vivencia, porque todas estas verdades son tan amplias, tan profundas, pero tenemos que aprender a empezar a caminar en ellas, dar nuestros pasitos. Y conforme hemos hablado hoy, estoy seguro que tú puedes ya ver cómo el Espíritu Santo te ha llevado a empezar a dar tus propios pasos en estas cosas. Y al mismo tiempo el redargüimiento que te hace ver donde no has querido. ¿Sí? Y
y cómo toda la obra divina se bloquea allí. Punto. Pero Dios no, pues tú no quisiste, ahora te aguantas. Sino que todo lo que falta es volver a querer. ¿Sí? De su parte nunca va a haber pues ya no. Ya me enfadé contigo y ya no. El pacto que tenemos es tan asombroso, porque Él se ha comprometido a cumplir esto, y su confianza no está en que tú y yo podamos, sino en su poder. Pero ese poder asombroso está sujeto a que tú y yo querramos. Entonces, eso es el inicio. Tenemos que partir de allí a un enfoque que se quita de todas las cosas que nos han engañado y nos han distraído, para traernos a claridad en que se trata de estar viendo qué quiero a la hora de las situaciones, de los eventos, de las memorias, porque muchos ahí nos enganchamos mal, empezamos a recordar y nos salimos de reposo. Las memorias todavía pesan, tienen un peso que nos lleva fuera de fe y que nos desconecta de la promesa, de la comunión con Abba. Todavía hay tantas memorias muchas veces que nos llevan a amargura, que nos llevan a tristeza, que nos llevan a ira, etcétera, etcétera. Entonces, te das cuenta, todo tu ser necesita empezar a operar y a querer ser salvado. ¿Sí? Y toda expresión que dice, es que yo así soy, o peor aún, es que así me hizo Dios, necesita ya no encontrar cabida en nosotros, porque la hechura suya es idéntica a Jesús, la hechura que Dios te ha prometido. Cuando Él dice, vas a ser hechura mía, necesitas entender que Él tiene solamente un objetivo en su corazón. Es que yo no tengo la capacidad o la fuerza o el poder. Pues el segundo punto aquí, y solo lo voy a mencionar porque en realidad creo que ya tenemos suficiente para comentar y mucho más para vivir, pero es muy importante tener presente la perfección de la provisión de Abba. Sí, para estar en su reposo necesitas fuerza, lo cual es todo al revés de lo humano, ¿no? Quiero descansar, no necesito usar mi fuerza, me relajo. Y el reposo divino, necesitas la fuerza divina para vivirlo. Pero mira cómo opera. En quietud y en confianza está tu fortaleza. Y la mención importante de esto es secundario al reposo, en primer lugar. ¿Sí? No es al revés. Si no estás en fe, no te ocupes de la fuerza divina, no va a operar en ti. Primero fe, manifestado por reposo. Y entonces, ¿qué hace eso? Te permite mantenerte quieto, porque la naturaleza humana siempre su reacción es, ¿qué voy a hacer? Y esas obras tuyas te prohíben la quietud que permite que Dios haga sus obras. Si cuando tú quieres hacer, Él no va a hacer. Van a ser tus obras, no sus obras. Y
cada vez que conforme crezcas en tu vida como hijo o hija de Dios, vas a notar que la tolerancia que antes había, voy a usar esa palabra, tolerancia, en misericordia, de que tus obras no traían tantas consecuencias tan así pesadas de inmediato, empieza a acabarse. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor. Porque cuando estábamos ciegos, ignorantes, pues nuestro Padre nos rodeó de misericordia y dijo, mientras este chamaco Cristóbal empieza a entender, pues aquí lo voy a cubrir con mi misericordia. Pero conforme empiezo a venir a verdad, entonces lo que yo elijo, si yo quiero hacer, mis obras empiezan a explotar. Oye, pues si antes yo me salía con aquella cosa grandota y no pasaba nada, y ahora nomás fue una cosita y mira la explosión, pues es muy sencillo, es porque Él quiere que yo entienda. Ya no tienes tú que andar haciendo allí. No te llamé a que hagas tus obras, te invité a que andes en las mías. Entonces, cuando se suelta una situación que demanda tu respuesta, y todas lo demandan, la única respuesta que tú necesitas aprender a dar es, Padre, ¿qué quieres hacer con esto? Y negarte a tus propias obras. Porque de otra forma, es que yo tengo que resolver, es que yo tengo que decir, es que yo le tengo que hacer entender, es que yo tengo... ¿Ok? Vas a empezar a ver las consecuencias de eso manifestarse, y no es porque estés siendo castigado, castigada, o avergonzado, avergonzada. Claro, si sufres vergüenza por lo que sucede, pues ¿qué debes de hacer? Regresar a reposo. ¿Cómo? Regresar a fe. Sí, porque podemos complicar las cosas. Y necesitamos saber correr al trono de la gracia. Decir, Padre, es obvio que metí la pata. Aquí estoy. Háblame otra vez. Ámame en esta situación. Te recibo. Quiero ser limpiado. Y Él empieza a mostrarte las cosas que hay que limpiar. Entrégalas. Arrepiéntete. Confiésalas. Confiesa. No solo confieses tu pecado, confiesa el juicio sobre el pecado. ¿Sí? Lo hemos mencionado también. El perdón opera porque confieso lo que está mal en mí, pero confieso que Dios me ha hecho justicia porque no me ha dejado esclavo del pecado, sino que me ha dado libertad, y confieso el juicio sobre el pecado que ya fue hecho, y es Jesús ya pagó este pecado, y yo vengo a recibir el pago que Jesús hizo. Entonces del arrepentimiento sales perdonado, perdonada, para ser ahora limpiado. No puedes ser limpiado si no estás perdonado. Y en perdón te dejas limpiar. ¿Sí? ¿Y cómo vas a ser limpiado? Siendo provocado otra vez a repetir el mismo error. Y uno no está pensando eso. Sí, es que tenemos esta idea tan equivocada de que la limpieza sucede así como por arte de magia, escondidas, ¿no? Pero déjeme ser bastante gráfico. Si tú tienes un trapo sucio y lo metes a una bolsa, y apestoso, ¿no? Y lo metes a una bolsa con cierre y lo cierras, una bolsa negra para que no se vea, ¿verdad? Y luego a esa bolsa negra le pones un moño y una cajita,
y lo perfumas por fuera. Y dices, ya está bien. Eso es lo que hace el ser humano, ¿sí? Y queremos que la limpieza opere algo así como, no, ya pasó. Que no se sepa, que no se vea, nomás aquí adentro ya lo traté, ¿no? Pero si de veras quieres limpiar eso, tienes que no meterlo a la bolsa, sino sacarlo, abrirlo, tratar con la suciedad que está allí, usar el detergente que va a eliminarla, restregar y lavar y enjuagar hasta que eso quede libre de toda contaminación. Entonces, Abba te va a llevar, el Espíritu Santo es un experto en guiarte y tienes que vivirlo en reposo. Y el reposo llega un momento en que ser limpiado es algo deleitoso, no es algo avergonzante. ¿Sí? Es algo que tu corazón anhela en lugar de algo que temes. Y cada uno vamos a ser conducidos si queremos. Porque recuerda, si no quieres, no sucede. Pero es tu derecho, por gracia, tienes el derecho de venir con Abba y decir, estoy sucio, lo reconozco, y tú eres el único que puede limpiarme, y te has comprometido a hacerlo, Padre, aquí estoy, para que lo cumplas en mi vida. Así que, recuerda, el estado natural de tu ser, como hijo o hija de Dios, es en descanso y en reposo, en quietud y en confianza. En descanso y en reposo eres salvo, en quietud y en confianza eres fortalecido. Elige querer estas cosas. Nos están siendo dadas. Nuestro Padre está más que listo, porque cada uno de nosotros aprenda a recibirle, aprenda a elegir, a querer que esto opere en nosotros y podamos ver el fruto de su obra en nuestros corazones para que la vida de Dios pueda no solamente manifestarse de vez en cuando en ciertas cosas, sino venga a ser natural a nosotros, en todo y siempre. ¿Quién quiere participar, comentar? Pues, interesante, muy interesante, gracias. Y de todo esto, lo que más me llamó la atención, una parte donde tú dijiste de la salvación, ¿no? De que la salvación no es si nos vamos al cielo o al infierno, sino es establecer ya. Y hoy lo platicaba yo con un amigo en la mañana, que le estaba yo dando pues parte de testimonio, ¿no? Y era eso, ¿no? De que la salvación, y hoy lo confirmas, es establecer la naturaleza divina pues ya. Y llamó mucho la atención la remembranza que haces cuando Jesús vive ese proceso en paz de la crucifixión, pero sobre todo cuando Él pasa y rompe en ese momento que todo el pecado le es cargado, y rompe con el Padre y aún así le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues es ahora sí que vivirlo y aplicarlo, como tú dijiste, aplicar y empezar a vivir el proceso de limpieza, pues de todo, de empezar a establecer y de vivirlo todo en fe
Y pues gracias y saludos a todos. Sabes que yo estaba pensando lo mismo. Permítame. ¿Qué pasó? Ok. Ya te puedo estaba escuchar. pensando lo mismo que dijo Luis, que todo hablaste de Jesús cuando lo golpearon, lo dejaron como una carne Desfigurado. Ajá. Y hasta que se separó del Padre, que dijo, en ti encomiendo mi alma. Pero todo eso pasó y nunca le reclamó, nunca nada, hasta la parte que lo separó, ¿no? Es muy impactante y Sí. puedes ver la fortaleza divina que le estaba siendo provista. Sí, en todo el proceso estaba siendo sustentado divinamente hasta que llegó el momento y por eso se sorprendieron los soldados de que hubiera muerto tan rápidamente. A pesar de la golpiza y de la tortura y todo, ellos pensaban que era un hombre joven, iba a aguantar mucho más, pero no se aguanta una persona tanto, sí. No se trataba de ese tipo de aguantes, sino de que se cumpliera el juicio. Sí, ellos estaban viendo un cuerpo, una persona, un judío, según ellos, un charlatán, lo que haya empezado. Pero divinamente se estaba llevando a cabo el juicio sobre el pecado. Sí. Y cuando el juicio fue decretado, entonces fue ejecutado. Y esa es la muerte de Jesús. No vino por cuestiones físicas, sino vino por la ejecución divina de la sentencia sobre el pecado. Y eso es tan importante entenderlo porque es la base de nuestro perdón. ¿Sí? Y la base de vivir perdonados. Porque cuando yo me niego a respetar el pago del pecado sobre las ofensas que otros me han hecho, estoy rechazando el pago que Jesús hizo por esos pecados. Es decir, yo guardo pecados en mi corazón que otros me han hecho, eso es equivalente a decirle a Jesús, no te acepto el pago que hiciste por estos pecados, yo los guardo. Es terrible. Entonces, pero Jesús vive eso en la fuerza del Padre, y por eso se nos habla tanto a nosotros en la Escritura de que hemos sido llamados a vivir el poder de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Y esa es la fuerza de Dios que nos es provista, pero aquí está la fórmula, ¿no? ¿Cómo nos es provista? ¿Cómo nos es ministrada? En este estado de descanso y reposo, quietud y confianza. Sigue, Luis, adelante. Nada más decir algo y darte de nuevo las gracias. Que hoy, bueno, el Espíritu me llegó y me dijo, wow, o sea, somos súper privilegiados, no vamos a decir que somos los primeros, pero casi a nivel mundial, o tenemos un gran compromiso, pues, y te agradezco, ¿no, Cristóbal, todas las enseñanzas, de manifestar, pues, todo el portento de vivir la naturaleza divina. O sea, en ese momento Dios me dijo, ¿sabes qué? O sea, son los primeros, pero ahora sí que pedaléele, muévanle, manifiéstenle, y luz, o sea, de empezar porque pocos seres humanos están viviendo esto, pues entonces tenemos que manifestarlo, pues por Dios. Yo siempre he dicho que Dios tiene un pacto con México, el Oriente y muchas cosas más, pues, de que estamos por vivir, pues, y por poner la simiente como seres hoy mexicanos, de llevar
vaya, ser manifestantes vivos de la naturaleza divina en todo momento, y como dice la palabra, lo que ojo vio ni oído oyó, tenemos que manifestarlo. Eso es todo. Gracias. Gracias, Luis. Recibimos esa palabra de parte de Dios a todos, que no lo dejemos en algo interesante, ¿no? Sino que cada uno tomemos nuestra decisión de querer que Él cumpla esto en nosotros. Porque, mira, si te esfuerzas por calmarte, pues te alteras más, ¿no? Pero si vienes a fe y dices, Padre, tráeme a tu reposo, háblame tu palabra, convence mi corazón de que eres fiel. Porque ahí está el problema, es donde, por eso usamos el término darle crédito a Dios, ¿sí? El crédito es la afirmación de que yo le creo que va a cumplir lo que me ha prometido antes de que lo cumpla. Es un crédito, ¿sí? Entonces, aprender a hacer eso para que Él pueda entonces traerme a este estado divino. No vamos a usar la palabra sobrenatural, porque eso insiste en que es algo ajeno a nosotros. Si tenemos que entender, es que ahora esta es mi nueva naturaleza. Y ya no acepto regresar al estado humano, donde es natural estar afanado, estar preocupado, estar enojado, estar atemorizado, estar encerrado en necesidades. Ya no. Ahora quiero vivir esta naturaleza de descanso y reposo, en la que soy salvo, y de quietud y confianza, en la que soy hecho fuerte, ¿no? Entonces todos los argumentos y enseñanzas que te dicen es que tienes que echarle ganas. El Espíritu Santo nos dice a qué hay que echarle ganas, y dice en Hebreos capítulo 4, dice que nos esforcemos por entrar a su reposo. Punto. No te esfuerces por lo demás, porque si no estás en reposo, no hay salvación. No vas a vivir la naturaleza de Dios, no va a ocurrir este proceso de redargüimiento y corrección que te salva, que te limpia, que te hace libre de la corrupción en la que has estado. Y eso que asegura, pues que vas a continuar en la conducta humana, ¿no? En lugar de la manifestación de la naturaleza divina que nos es la invitación que el Espíritu Santo nos hace a través de Luis hoy, a no quedarnos con nada más oír, sino vivir, manifestar. ¿Quién más quiere comentar? Yo, amigo. En mi proceso personal, todo lo que se habló hoy definitivamente tiene que ver conmigo, y puedo decir que fue específicamente para mí. Y este verso es bastante confrontador, porque dentro de los varios procesos en los que está mi vida ahorita es en darme cuenta de lo que está pasando, el empezar a despertar, a ser consciente, a dejar de operar en automático. Y una de las cosas de las que Dios me está haciendo ver, pues, ¿no?, que por mucho tiempo he existido, es de entrada es lo que tú dices, ¿no? Ahorita yo no puedo recibir el reposo de Dios
si yo no lo recibo, si yo no decido aceptarlo, si yo no lo quiero, ¿no? Y yo me he dado cuenta que muchas veces nos está llevando pifas, pues, pero el mismo orgullo al que todavía tomamos la decisión de ser reactivos. De hecho, era la plática con Rayito el viernes o el jueves, no me acuerdo. Me lleva a no querer, ¿no? A no querer, porque es la identidad vieja, ¿no? La identidad vieja es lo único que tiene, el orgullo, el ego, ¿no? ¿Cómo no? Y eso me lleva a no recibir el reposo, ¿no? La otra cosa es que Dios me ha estado trayendo a ser responsable, ¿no? Pues de lo que a mí me corresponde hacer para no entrar en confusiones. Definitivamente observo que por mucho tiempo yo, desde chiquitito pues, ¿no? Es interesante. Pasan muchos eventos en mi mente en donde yo he acusado a Dios. Y me la vivo acusándolo todavía. De X, Y, Z, ¿no? Y es bonito este redargüimiento, pues, porque no es como condenación, sino es como darme cuenta. Y es bien interesante porque esta confrontación ha ocurrido ahorita que está Rebe aquí. Muchas veces en los martes, ¿no? Hablábamos de por qué tendemos mucho a defendernos, ¿no? Cuando vienen a picarnos. Y me acuerdo que la raíz que Dios nos mostró ahí fue pues por ego, ¿no? Otra vez, ¿no? Por orgullo, ¿cómo? Si yo soy don fulano o doña fulana, ¿cómo me viene a decir, no? Y empieza uno a defenderse, ¿no? De quien sea. Y eso trae cosa mala, ¿no? Y otra vez vuelve a salir aquí ante mis ojos, ¿no? Que todo esto que Dios ha puesto pues delante de nosotros o delante de mí, pues es porque yo no he querido, ¿no? Como dice aquí, ¿no? En quietud, en confianza está tu fortaleza y no quisiste, ¿no? Entonces es como el darme cuenta que yo soy el que, como Dios dice ahorita, ¿no? A través de ti, que en cada uno de los eventos he tomado la decisión de vivirlo en ego, en orgullo, y no he querido recibir su paz. No he querido recibir su reposo, su fortaleza. No por otra cosa, o sea, espérame, yo soy el que estoy deteniendo todo, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente me quedo con lo que se dijo de que esto es una palabra de fe, ¿no? De leerlo ahora al revés, ¿no? O sea, así dice Jehová, mi Padre: en descanso y en reposo soy salvo, en quietud y confianza es mi fortaleza, y hoy decido querer. Y quiero. Hoy quiero. ¿No? Hoy tomo esa decisión y como tú dices, es la manera como lo escribiste, ¿no? Continuamente en cada una de las situaciones que se me presenten. Es un hecho, ¿no? Que eso me lleva a estar ya no reactivo, sino estar consciente, tomar la decisión de estar en fe y recordar que para estar en fe necesito estar escuchándolo, lo mismo que es comunión, ¿no? Y es el ser salvo, ¿no? Bueno, para mí está siendo bastante importante porque nuevamente Dios me está hablando de conciencia, de hacerme responsable, de observar, de hacer equipo con Él, de hacerme uno con Él, de caminar en esa fusión, ¿no? Y salir de ser la víctima, pues, ¿no? Y de tomar la decisión de dejar de operar en lo que hablamos esa vez, que para mí fue impactante, Rebe, dejar de operar en el primer pecado que hubo, ¿no?
que fue la soberbia, ¿no? De ponérmele al tú por tú con Dios, ¿no? Que eso me quebranta muchísimo. Y me da gusto estarme dando cuenta, ¿no? Y es lo que puedo decir. Gracias, Iván. Pues podemos ver cómo el proceso personal, perdón, el proceso personal de cada uno va en marcha, ¿no? Y cómo la salvación está lista para operarse en el momento en que decidimos participar de ella. Pero está sujeto a querer. Y querer es algo que sabemos hacer, pero siempre queremos las cosas incorrectas. Entonces tenemos que aprender a querer correctamente. ¿Sí? Juan Pablo, ¿ibas a decir algo? Y antes que hable Juan Pablo, una mención de que por alguna razón no siempre vemos en la pantalla a todos los que están conectados, y alguien puede estar conectado y levantar su mano y no le escuchamos, no lo vemos, no podemos decirle adelante. Entonces, por favor, no se atropellen, pero con confianza pueden abrir su micrófono y decir yo sigo, ¿no? Adelante, Juan Pablo. Ok, sí, desde hace tiempo que estaba compartiendo Iván el proceso en el que está viviendo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Bueno, valores y en diferentes instancias en las que ha compartido, pues ha hecho eco también en mi vida, ¿no? Y todo lo que hoy hablo, ¿no? Son muchas cosas que he estado viviendo también, de que pues uno trae así como que una programación, ¿no? Para responder, ¿no? Para reaccionar, para tomar decisiones y bueno, pues en el ámbito que me he desarrollado, que he crecido, pues se me ha demandado, ¿no? Se me ha demandado responder, se me ha demandado ser capaz, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo esto yo lo he llevado, ¿no? a todas las vivencias, como papá, como esposo, en todos los ámbitos, ¿no? Y pues me ha llevado a muchos fracasos. Y estoy empezando a comprender pues, también, o sea, Dios está desmintiendo, nos está destapando muchos engaños en una falsa guianza que yo había fabricado, ¿no? Decir que Dios me está guiando, ¿no? Cuando realmente yo lo estaba haciendo en orgullo, ¿no? En mi altivez de creer yo que está haciendo Dios, y al final del día te das cuenta que el desgaste que eso produce, pues es la evidencia de que no es así, ¿no? Entonces, estoy pues recibiendo esto y doy gracias a Dios que me está permitiendo recibir esta verdad y bueno, está el deseo, como dices, de querer ser establecido en esto, ¿no? En el reposo, porque sí yo lo había malentendido en muchas ocasiones y no me estaba permitiendo vivirlo, ¿no? Y sobre todo en mi vida familiar, el ser reactivo, o sea, me ha llevado a muchos conflictos, ¿no? Y cómo esperar, ¿no? La respuesta de Dios aquí adentro para poder, o sea, o esa fuerza, ¿no? Para poder, pues ni siquiera responder yo, ¿no? Sino que sea Dios y que sea algo natural, ¿no? Que salga de uno. Y bueno, creo que comentaron el término sobrenatural, y yo creo que yo hasta ahorita vengo entendiendo que yo he querido vivir en lo sobrenatural, o sea, tratando de vivir lo que Dios es, pero seguir siendo humano, ¿no? Seguir haciendo
yo no, sigue siendo la misma persona. Entonces, estoy siendo llevado a todo lo que yo soy está siendo deshecho y fuerte, pero no hay otro camino y voy a persistir en permanecer creyendo lo que Dios le ha hecho posible para mí y para mi familia. Y bueno, eso es todo. Creo que mi esposa quería comentar algo también. No sé si lo vamos a hacer. Adelante, Claudia. Sí, buenas tardes a todos. Igual creo que junto con mi esposo pues hemos estado aprendiendo muchas cosas y desaprendiendo también. Creo que todo este proceso en el que estamos viviendo, principalmente yo no paro de darle gracias a Dios porque pues la forma, ¿no? Y vuelvo a repetir esto, como humanamente pensábamos, ¿no? Que nosotros movimos muchas cosas en lo humano, ¿no? Y en nuestras fuerzas. De una forma, hablo en la cuestión material, de querer pues salir adelante y X o Y, pues sin realmente haber escuchado a Dios, lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Y es fuerte, ¿no? Porque pues en el afán de querer alcanzar algo más, pues nos dimos tropezones, pero pues ahí está papá y pues él nos abraza, ¿no? Como ese hijo, ahora puedo llevarlo de otra forma, como el hijo pródigo. Cuando reconocemos que realmente no estamos siendo guiados por Dios, o sea, y cuando papá nos dice, vístanlo, cálzanlo, pongan las mejores vestiduras y no, o sea, ya no se van. Yo antes lo veía en el ámbito de que, bueno, cuando te vas y haces cosas malas, ¿no? Sino realmente lo veo, Dios me lo muestra, me dice, es cuando reconoces que lo que estás haciendo, lo estás haciendo en tus fuerzas, lo que estás haciendo, todo eso que trae uno adentro, y cuando Dios, el Espíritu Santo te lo muestra, te muestra todo eso que hay dentro, es donde entra papá y dice, vístanlo, cásenlo y denle lo mejor para mi hijo. ¿Por qué? Porque estamos de Dios, de que Él empiece a hacer la obra, de que nos empiece a vestir en esa santidad, en esa forma divina que solamente Él lo sabe hacer. Y pues creo que todo lo que queríamos alcanzar iba Dios, o sea, nos quedábamos cortos a lo que Dios quería hacer realmente. Creo que ahorita están pasando así como que varias cosas, están destapando muchas cosas que había en nuestro corazón, pero que las cosas materiales no nos las dejaban ver, porque, o sea, estábamos en una comodidad, digámoslo así, de que, bueno, pues ya lo tengo todo, ya esto, pues mi esposo se iba a trabajar, prácticamente toda la semana, pues no lo veíamos nada más fines de semana, y ahorita que pues estamos los dos, ¿no? Hay roces, pero es ahí donde, o sea, donde Dios, o sea, nos llama y veo el amor de papá porque no nos dejó ir más allá, porque yo no sé qué hubiese pasado más allá, ¿no? Wow. Y ese es de papá nos rescata y nos dice, ok, o sea, Dios habló específicamente a mi corazón y ya antes de que platicáramos contigo, Cris, y ya Dios había hablado a mi corazón y así muy fuerte sentía que ya no teníamos nada que hacer allá. Uh-huh. Pero yo me rehusaba, ¿no? Yo me rehusaba y decía, no, a lo mejor hay otra posibilidad, en lo mejor. Pero claramente yo sentía en mi corazón, o sea, ahí fue la confirmación de todo esto,
cuando tú nos hablas y nos dices, platicaste con nosotros, fue la confirmación de Dios realmente ahí, o sea, como que no entiendes, no entiendes lo que yo quiero para ustedes. Y era más allá de algo material, y de repente lo teníamos todo y de repente ya no hay nada. Y pues sí, es fuerte, pero lo que Dios me muestra es que me dice, yo lo que quiero es su corazón, el corazón de ustedes, yo vine a rescatarles el corazón. Y pues sí ha sido fuerte, pero le doy gracias a papá porque pues ahí se muestra su amor. Y pues yo sé que nos está preparando para muchas cosas más. Y es hermoso, ¿no? Y ahora lo que papá me mostró también en la terapia, ¿no? Ahora que fui al DF, también, ¿no? Papá sacando cosas, y algo que comentó también Iván, de que muchas veces somos reactivos, ¿no? Y eso es algo de que salió en los estudios, que me decía, cuando me hicieron el Metatron, me decían, es que tú has sido muy atacada, me decían, es que aquí aparece, dice, es que todo eso lo lee, y dice, ha sido ofendida, ha sido atacada, y me quedé así como que, y todo eso procesándolo por Dios, ¿no? Y yo creo que es parte de la naturaleza humana, que muchas veces reaccionamos porque ya anteriormente ya habíamos sido atacados, ya habíamos sido ofendidos, y pues esto viene desde Adán y desde Eva. Creo que esto ya ha sido, esa maldición ya estaba y ha venido a nosotros. Pero qué maravilloso es papá cuando nos muestra todo esto, pero porque nos quiere dar esa vida y es tan fácil, ¿no? Pero a veces somos necios y tercos que no lo podemos recibir de esa forma de papá, pero pues es ahí a donde estamos en este proceso nosotros, bueno, y en lo personal yo, donde Dios me está mostrando cosas también y al mismo tiempo las está limpiando, porque ya no lo veo de que, ay, tengo eso feo, ay, todo eso, sino digo, gracias Dios, me está eso feo y me da pena, pero pues es la única forma, lo veo como cuando mi hija no se hace y tienes que uno limpiar el pañal y ella tan fácil viene a nosotros y nos dice, ¿no? Que está sucia, que quiere limpiarse. Y es ahí donde papá me habla y dice, mira cómo ella con esa confianza viene ustedes y ya no quiere traer eso, ¿no? Ahí porque sabe que le incomoda. Y pues así mismo nosotros, ¿no? Debemos hacer eso. Dios me muestra, así mismo deben de hacer ustedes. Ya sintieron eso, ya fue descubierto, pues vengan a mí para que yo los limpie, para que yo les limpie toda esa suciedad y puedan estar bien, ¿no? Viviendo como yo quiero que ustedes vivan. Y pues es lo que Dios me está mostrando a mí. Qué bonito. Buen ejemplo. No, ese es el ejemplo Súper clarísimo. Ajá. Que nos hace entender el engaño de querer guardar la suciedad, disfrazarla, a aborrecerla, ¿no? Y eso es una transformación enorme cuando empiezas a verte siendo como Jesús, limpio, santo, sin manchas, sin arrugas, sin corrupción. En lugar de seguirte, como decía Juan Pablo, ¿no? Me he estado siguiendo, aceptando como humano, viendo lo divino como sobrenatural. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es traernos a la convicción de fe de que ya nací de nuevo, nací de Dios, ya no soy de la simiente de Adán, ya no pertenezco a la corrupción, y eso ya no me toca a mí. Y lo que haya en mí lo aborrezco, empiezo a venir con el que me limpia. Y así como la niña viene con sus padres, límpiame.
Es exactamente, eso es fe. ¿Te das cuenta? Eso es fe, eso es... Tú eres mi mamá, tú eres mi papá, tú tienes la responsabilidad de que yo esté limpio. ¿Qué diferencia eso a venir? Ay, la regué y no sé si me vas a mandar al infierno. Yo sé que no merezco que me perdones, pero aquí estoy otra vez. Eso no es fe. Eso es condenación, eso es incredulidad, eso no permite limpieza. Fe es tan diferente y estamos aprendiendo cada día más. Y me encanta cómo en todo lo que cada uno de ustedes ha hablado hasta ahorita, podemos ver la enseñanza del Espíritu Santo siendo manifestada a cada persona. Y eso es maravilloso porque te das cuenta, tenemos este privilegio de reunirnos, de platicar juntos, de estar aquí esta hora y media, el tiempo que sea. Pero, ¿qué de las demás horas? Pues tienes al Maestro de Maestros en ti. ¿Te das cuenta? Y Él no viene desarmado, Él viene cargado de las herramientas divinas para ministrarte paz, para ministrarte fe, para hacer toda la obra divina en tu vida. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, un comentario más sobre estos dos testimonios que hemos escuchado. No tienen luz. Un comentario más es el siguiente, que cuando hablamos de esperar a Dios o esperar en Dios, que es el proceso de no hacer tú, entonces Juan Pablo decía, es que la vida me demanda como padre, como esposo, como en el trabajo, etcétera, que yo haga. Bueno, ¿qué va a suceder ahora en nuestro aprendizaje? Pues lo que va a suceder es que vamos a poder rebasar, escuchen, rebasar esa demanda. ¿Sí? ¿Cómo? Porque esperar en Dios no es el acto de, oye, tienes que pagar el teléfono. Ah, pues déjeme hablar con Dios a ver cuándo lo quiere pagar Él. Y te vienen al otro mes, oye, no has pagado el teléfono. Pues es que Dios no lo ha querido pagar, ¿cómo quieres que yo lo pague? No. ¿Por qué crees que Abba viene a vivir en ti? Para que no haya distancia entre Él y ti. Y para que su provisión sea más rápida que hablar contigo mismo, que pensar solo. ¿Sí? Ahora, allí hay un proceso que todos tenemos que vivir, de aprender a vivir en comunión, escuchándole, como decía Iván, si no le escucho, pues no hay fe, no pasa nada. Pero esa sordera espiritual, esa confusión y esa tendencia reactiva es lo que tiene que ser transformado para que, así como antes pensaba y razonaba solo, ahora mi pensamiento y mi comunicación sea con Él y Él de inmediato me conteste. De hecho, lo que yo estoy empezando a ver es que antes que se me ofrezca, Él ya me dijo algo. Y me estoy dando cuenta cuando surge algo y ya estaba la respuesta provista, ¿sí? Entonces es algo maravilloso cuando lo permito, cuando quiero. Y cuando no, pues entonces ahí ando haciendo lo que no debo hacer, que es echándole ganas y sacando respuestas yo, pero esta existencia, la vida en el Espíritu, con el Espíritu Santo, es como debemos entendernos, ¿sí? Yo vivo desde mi espíritu porque allí está mi papá, está mi hermano Jesús, está el Espíritu Santo, y ellos están dedicados a guiarme en todo, a proveerme de todo, ¿sí? Y
Yo no sé lo que viene, pero ellos sí. Y todo lo que han previsto, lo han provisto. Entonces, surge esto. Qué diferente es. Padre, gracias. Estoy seguro que ya me habías indicado tu provisión, pero no la escuché. Entonces aquí estoy. Eso se tarda un poquito más. Cuando aprendamos a ser como Jesús, para cuando se presenta, ya recibiste, se conectan las cosas. Es más rápido, pero la diferencia ahora es que el poder para que esas obras se cumplan, sea atender a tus hijos, vivir contigo mismo, tu relación de matrimonio, con los demás hermanos y hermanas en la fe, con el mundo entero. El poder para vivir eso te está siendo provisto, es el poder divino. Entonces, ¿con qué capacidad cuentas? Por eso, cuando personas te dicen, ay, es que, qué paciente, o qué esto, o qué aquello, estás recibiéndolo, es por gracia, es todo. Y esa provisión es infinita. ¿Sí? Y esa es la gloria de nuestro Padre manifestándose en cada una de nuestras vidas. Pues vamos a vivir estas cosas. Vamos a elegir querer. Querer es querer ser hijo y entender que un hijo no vive en afán, sino en descanso. No vive alterado, sino en reposo. No vive inquieto, sino en quietud. Y no vive desconfiado, sino confiado. Eso es el estado natural de un hijo de Dios, de una hija de Dios. No quiero dejar a nadie afuera. Si alguien más quiere comentar. Yo, pues. Adelante. Bueno, quiero dejar pasar la oportunidad de darle gracias a Dios porque Él me permitió ir a ver a la familia en Lake Jackson. Ya tenía yo años que no viajaba. Y gracias a Dios que por problemas de salud no había podido viajar por mucho tiempo y Él me permitió ir allá, ir a la boda de una amiga y visitar con la familia, y de veras fue una bendición muy grande para mí poder hacer esto. Y también esta semana tuve otra prueba de amor, y el amor inmenso de Dios. Tuve la oportunidad de visitar con una persona que ya tenía casi 40 años que no nos habíamos comunicado, y fue una bendición muy grande ver el ministerio que Dios le ha dado en todos estos años y participar, del testimonio de esta persona y orar con esta persona. Y le doy gracias a Dios porque siento una vez más que Él no me abandona, que Él está conmigo en cada momento y siempre me suple todo lo que necesito. Eso es todo. Amén. Gracias, Becky. Cada uno de nosotros somos el mensaje de Dios al mundo. Piensa en eso. Tú eres el mensaje viviente que Abba le está mostrando al mundo. Y lo que Él no quiere que hagamos es que empecemos a ponernos máscaras y fachadas, sino que vivamos transparentemente su misericordia, su amor, su gracia, su perdón, su fe. Y qué hermosa es su fidelidad y como dice Becky, Él vive convenciéndonos: aquí estoy contigo, descansa en mí. Y en ese proceso vamos a ver cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Y que Él se ha tomado el tiempo y ha hecho el trabajo para preparar esas cosas asombrosas, para invitarte a vivirlas con Él.
Y muchas de esas cosas traen un moño de problemas. Debo explicar. Surgió un problema. Así es la terminología humana, ¿no? Ay, es que surgió un problema. Ese es el moño del regalo. Porque si permaneces en esto que hemos escuchado el día de hoy, puedes dar gracias. Decir, Padre, si esto vino a mi vida, es para vivirlo contigo. Y no me estás metiendo en un problema, me estás invitando a caminar contigo en lo que tú tienes preparado para mí. Y acepto, quiero vivirlo contigo. ¿Sí? Pues con esto vamos a dar gracias. Padre Santo, gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo en y con cada uno de nosotros. Gracias porque es tan asombroso el que tú puedes vivir en cada uno de nosotros y estar atento a nuestro corazón, sencillamente esperando que querramos. Eso es lo que tu corazón anhela, que querramos. En tu palabra nos dices, no seas como el caballo o como el mulo, que si no le ponen un freno en la boca y lo arrastran, no se allega a ti. Ven por tu propia cuenta. Sé dócil. Y tú que nos conoces a cada uno, Padre, sabes todas las cosas que en nosotros han causado distancia, desconfianza, temor, vergüenza, etc. Ira muchas veces en contra tuya. Pero nos amas. Y tu anhelo es que podamos disfrutar de veras en todo y todo el tiempo el ser amados por ti, el ser tus amados. Gracias porque estamos solo iniciando, pero la promesa es enorme. Poder disfrutar el ser como Jesús y relacionarnos contigo, Padre, en la misma relación que Jesús tiene contigo. Jesús, gracias por dar tu vida, no solo en la cruz, sino aún el día de hoy vives intercediendo por cada uno de nosotros de día y de noche. Gracias por eso. Gracias por ser el camino, la verdad y la vida que nos trae a Abba. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro Maestro, nuestro Consolador, nuestro Guiador y el que opera la obra maravillosa de nuestra transformación. En ti, Padre Santo, permanecemos. Queremos ser salvos y queremos ser fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones a todos. Les amamos y seguimos caminando con nuestro Padre. Bendiciones.